Muy buenas tardes, tengan todos quienes habla Carla Cárdenas, estudiante de nuestra casa de estudio UNEYES. A continuación les estaré hablando un poco sobre el reinado o la época monárquica de Roma. Fue la primera etapa de la historia de la ciudad, en la cual se estima que comenzó alrededor de 753 a.C. hasta 509 a.C. Fue un periodo en el que Roma se organizó como una monarquía, con un rey al mando y con una estructura social y política definida. Asimismo, según la tradición romana, la ciudad de Roma fue fundada por Rómulo y Remo, que eran gemelos abandonados en un río, que crearon la ciudad. La estructura primitiva de Roma se basa en la división en tribus, las cuales eran subdivisiones geográficas que se utilizaban para organizar la población, las curias, que eran subdivisiones que agrupaban a los genes y familias, mientras que los genes eran grupos familiares que se organizaban por un ancestro común, y las familias eran la unidad básica de la sociedad de Roma, es decir, un cabezal de la familia. En cuanto a la organización romana, estas se dividieron en tres clases: los patricios, que eran miembros de los genes nobles, que tenían acceso a los cargos públicos y religiosos; los clientes, que eran protegidos o liderados por patricios que dependían de la economía de ellos; y los plebeyos eran los miembros no nobles que no tenían acceso ni a los cargos públicos ni a los religiosos. Asimismo, en la organización política del rey, el rey era el Estado, el jefe del Estado, que tenía el poder absoluto; el Senado, que era el consejo de ancianos que asesoraban al rey; los comicios, que eran reuniones públicas discutidas por el rey y sus senados en cuanto a los asuntos políticos; los colegios sacerdotales eran grupos de sacerdotes que se encargaban de realizar rituales y ceremonias religiosas. En cuanto a Servio Tulio, este fue uno de los reyes más importantes de Roma, que realizó una serie de reformas en el año 578 a.C., que cambiaría la sociedad y la política de la ciudad. Entre ellas se crearon una curia senatorial para elegir a los magistrados, así como también un colegio electoral para elegir a los senados. Durante la época monárquica, en el derecho romano se basaba en costumbres, prácticas tradicionales y habituales, así como también las leyes regias, que eran promulgadas por las leyes; la sabiduría, que era la autoridad del rey. Es de suma importancia hablar un poco sobre las costumbres, que eran el origen del derecho romano, las cuales se basaban en las prácticas tradicionales habituales, mientras que las leyes regias eran promulgadas por los reyes para regular los aspectos específicos. En cuanto a la segunda etapa, encontramos la República, la cual fue un periodo de la historia de Roma que se extendió desde 509 hasta el 27 a.C. Durante este periodo, la sociedad de Roma se organizó en torno a la lucha social entre patricios y plebeyos. Esta lucha se debió a la estructura social jerárquica de la República. La lucha más que todo se centró en el acceso a la propiedad de las tierras, del poder público y la participación en la toma de decisiones. Para contrarrestar el poder de los patricios, los plebeyos crearon el tribunado, una constitución o una institución que otorgaba poderes a un grupo de magistrados elegidos por los sufragios populares. Al paso del tiempo, en 451 a.C. se promulgó la ley de las siete tablas, que establecieron los principios básicos del derecho romano. Esta ley estableció que los tribunos eran iguales en poder a los cónsules, y estableció la igualdad jurídica de los patricios y los plebeyos. En cuanto a la carrera política de Roma, se basaba era en un curso honorum, que era un sistema en que los magistrados ascendían gradualmente en el escalón político. Los magistrados podían ascender desde las magistraturas menores hasta los cónsules y dictadores. En cuanto a la última etapa del Imperio Romano, fue una monarquía absoluta, donde el emperador o el príncipe tenía el poder absoluto sobre todo el imperio. Mas, sin embargo, la organización política imperial
También contaba con los órganos que participaban en el gobierno y en la toma de decisiones. El príncipe, él era emperador, el jefe del Estado y del gobierno del imperio, mientras que los comicios eran asambleas populares que se reunían para elegir los cónsules. Los senados eran un órgano consultivo que aconsejaba al emperador. La magistratura eran los órganos que administraban la justicia y el gobierno provincial. La economía del Imperio Romano se basaba en la explotación de las provincias y la explotación de los esclavos. La agricultura era la principal fuente de la riqueza y seguida de la minera y de la industria manufacturera. La organización económica estaba dividida en provincias, que eran las regiones administrativas que se dividían entre distritos y ciudades. Los senados de los negocios públicos, que era un órgano que se encargaba de gestionar las finanzas del Estado, un cuerpo de finanzas, que era un órgano que se encargaba de recaudar impuestos y gestionar las finanzas del Estado. En el siglo IV, durante el reinado de Diocleciano y Constantino, se produjo una reforma constitucional que intentó restablecer la estabilidad y autoridad del imperio. En esto se crearon nuevos cargos como el del Cesar, que era responsable de la defensa militar, y del Angustú, que era responsable del gobierno civil. La fuente del derecho romano en el imperio eran derecho civil, el cual era un derecho común a todos los ciudadanos romanos; el derecho penal, que era un derecho que regulaba los delitos y penas; y el eclesiano, que era el derecho que regulaba las relaciones de los cristianos y del Estado, mientras que los jurisconsultos eran expertos en el derecho que interpretaban y aplicaban la ley. Eran muy influentes en la toma de decisiones políticas y judiciales. Es por ello que el cómpul Luris Civil fue una gran contribución al desarrollo del derecho romano y tuvo un gran impacto en la formación del derecho occidental medieval. Bueno, muchísimas gracias. Espero esto les sirva para las próximas investigaciones.